Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Muy buenos días, amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Los saludo cordialmente para compartirles el devocional correspondiente al día miércoles 16 de julio 2025, que se encuentra en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 6, desde el verso 1 al 10. Vamos a orar para pedirle la guía a nuestro amado Dios por medio de su Santo Espíritu, para entender su palabra. Amado Rey, venimos delante de ti con un corazón humilde, Señor, dispuesto a escuchar tu palabra para ver qué es lo que tienes para nosotros, Señor. Disponemos nuestro corazón, abrimos nuestro entendimiento para que tu Espíritu Santo sea el que ponga las palabras tuyas, Señor, y nos haga entender tu palabra. Venimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, amados hermanos y hermanas, me ha tocado este hermoso libro de Primera de Timoteo, que en realidad es una carta pastoral que fue escrita por el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, quien era el líder de la iglesia de Éfeso. Y esta carta tenía varios objetivos. Por ejemplo, instruir sobre la doctrina cristiana, dar pautas sobre la organización de la iglesia, advertir sobre los falsos maestros y también exhortar sobre la piedad, la fe, el amor y la perseverancia. En esta sección que me ha tocado, que es el capítulo 6, desde el verso 1 al 10, tiene como un antecedente el capítulo anterior, el capítulo 5, donde Pablo enseña cómo tratar a los ancianos o líderes de la iglesia. Y se advierte también de no poner las manos con ligereza, también de vivir en pureza. Esta parte tiene conexión con este capítulo 6, porque ambos pasajes hablan sobre la conducta en diferentes roles dentro de la comunidad cristiana, dando importancia al testimonio y rechazando también las motivaciones que son egoístas, ¿no? Por ejemplo, el dinero, el poder. Entonces, como contexto de estos versos que vamos a leer, más o menos esto fue escrito entre el año 62 y 66 después de Cristo, donde la esclavitud era común en el Imperio Romano. Entonces, muchos cristianos eran o esclavos o eran amos. Entonces, también en esta época habían falsos maestros que tenían motivaciones erradas, como el ganar dinero, y usaban a la religión como medio para enriquecimiento. Entonces, vamos a leer la Biblia en la Nueva Traducción Viviente para mejor entendimiento, y luego vamos a hacer un análisis verso por verso en versión Reina Valera, ¿ok? Dice así la palabra, empezando en el verso 1. Todos los esclavos deberían tener un sumo respeto por sus amos, para no avergonzar el nombre de Dios y su enseñanza. El hecho de que tengan amos creyentes no es excusa para ser irrespetuosos. Al contrario, esos esclavos deberían servir a sus amos con mucho más esmero, porque ese esfuerzo beneficia a otros muy amados creyentes. Esa es la primera parte. La segunda parte empieza en el verso 3. Dice así la palabra: Timoteo enseña estas cosas y anima a todos a que las obedezcan. Puede ser que algunas personas nos contradigan, pero lo que enseñamos es la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, la cual conduce a una vida de sumisión a Dios. Cualquiera que enseñe algo diferente es arrogante y le falta entendimiento,
Tal persona tiene el deseo enfermizo de cuestionar el significado de cada palabra. Esto provoca discusiones que terminan en celos, divisiones, calumnias y malas sospechas. Individuos como estos siempre causan problemas, tienen la mente corrompida y le han dado la espalda a la verdad. Para ellos, mostrar sumisión a Dios es solo un medio para enriquecerse. Ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma, cuando uno está contento con lo que tiene. Después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Así que, si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Por los que viven con la ambición de hacerse ricos, caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal, y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y han causado muchas heridas dolorosas. Entonces, en esta sección que hemos leído tiene dos partes. La primera parte es del versículo 1 y 2, donde Pablo da instrucciones para los siervos o esclavos cristianos. Estos deben honrar a sus amos, sean creyentes o no sean creyentes, para que el nombre de Dios y la doctrina no sean blasfemados. En la segunda parte, desde el verso 3 al 10, hay una advertencia contra los falsos maestros motivados por la ganancia económica. Se destaca que el amor al dinero es la raíz de todos los males, en el verso 10. Entonces, el mensaje central de toda esta sección que hemos leído es la fidelidad en el servicio y el rechazo al materialismo como parte de una vida piadosa. Entonces ahora vamos a hacer un análisis verso por verso. Primero la parte 1, la primera sección donde habla acerca de los esclavos, ¿no? Verso 1 que dice: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y de la doctrina. En pocas palabras, que estaba diciendo Pablo a Timoteo, que instruye a la iglesia de Éfeso: si eres esclavo, respeta a tu amo. Entonces, en primer lugar, entendamos que Pablo no estaba de acuerdo con la esclavitud. Era el contexto bajo el cual vivían en esa época. Era la realidad. Entonces, Pablo lo que le estaba aconsejando a los esclavos cristianos era honrar a sus amos para salvaguardar el testimonio del evangelio. Si bien es cierto, en nuestra época ya no hay esclavitud porque fue abolida, también la palabra nos exhorta ¿a qué? A respetar a nuestros jefes, a respetar a nuestras autoridades, a orar por ellos. ¿Para qué? Para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Entonces, verso 2 dice: y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanlos mejor, por cuanto son creyentes, llamados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Ahora, nuevamente, si en esa época los esclavos tenían amos que eran cristianos, eso no era motivo para que les desobedezcan, para que les falten el respeto, para que no trabajen. No es ningún motivo. Igual en nuestro contexto, si nosotros tenemos jefes cristianos, autoridades cristianas, no es para que los menospreciemos, al contrario, es para que los sirvamos mejor. Si vamos a servir, debemos de hacerlo como para el Señor. Amén. Amados hermanos, hay bendición en cuanto hacemos un buen trabajo. ¿Por qué? Porque el hacer un buen trabajo significa honrar a nuestros
a nuestras autoridades terrenales, pero también es exaltar el nombre de Dios, porque la gente ve a Dios por medio de nuestro servicio y conoce a Dios por medio de nuestro testimonio. Entonces, amados hermanos, seamos canal de bendición, no seamos los empleados chismosos, los empleados haraganes, los empleados ladrones, los empleados ociosos. Seamos aquellos que honremos el nombre de Dios en cada lugar donde estemos. Recordemos la vida de José. Fue un siervo, pero siempre honró a Dios por medio de su trabajo, siempre respetó a sus autoridades y Dios lo exaltó. Ahora la segunda parte, que es una advertencia bastante fuerte, empieza en el verso 3. Dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Acá que está advirtiendo de tener mucho cuidado en desviarnos de la sana doctrina. Aquí la palabra nos enseña en ser bastante cuidadosos en lo que enseñamos. Por eso dice que no deben haber muchos maestros, y la verdad, yo tengo un temor reverente a Dios. Y siempre le digo, ¿no? Señor, ayúdame a compartir tu palabra. No quiero desviarme, no quiero dar mi consejo, sino que todo lo que se hable sea conforme a tu palabra. Entonces, Pablo inicia esta sección advirtiendo contra los falsos maestros, ¿no? Que enseñan otra cosa que no enseñó el Señor Jesús. Y hay que tener mucho cuidado, porque hay algunos que supuestamente enseñan la palabra de Dios, pero tuercen las escrituras. Por eso es importante conocer el contexto, por eso es importante hacer un análisis y evitar nuestras propias opiniones. Entonces, el desvío espiritual equivale a perder el rumbo espiritual. La sana enseñanza, que en griego es higia didaskalia, representa un cuerpo de verdad saludable. Entonces, también vemos, ¿no?, que en el libro de Hechos 20, del 29 al 30, ¿qué decía la palabra? De entre vosotros mismos se levantarán. ¿Quiénes? Los falsos maestros. ¿Y qué hablarán? Perversiones. Entonces hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. El mensaje debe ser cristocéntrico. El mensaje debe ser centrado en la palabra de Dios, con referencias a la palabra de Dios. Tito 1:9, ¿qué dice? Retenga la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que asimismo pueda exhortar con sana doctrina. Amén. Entonces, amados hermanos, seamos celosos en este aspecto. Timoteo 6, 1 Timoteo 6, verso 4, ¿qué dice? Está envanecido, nada sabe, y delira acerca de las cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. ¿De quién está hablando? De los falsos maestros que enseñan falsa doctrina, que se encuentran envanecidos, que son arrogantes, que no saben lo que afirman, que se entregan a discusiones sin sentido, que provocan contiendas, peleas. Entonces, estos falsos maestros, ¿cómo se identifica? Porque son arrogantes, orgullosos, ignorantes, se desvían en controversias estériles, en debates vanos, sin propósito. Entonces, que tratan de mostrar un orgullo intelectual, pero tiene un seguimiento espiritual. Entonces, Proverbios 18:2, que dice: el necio no tiene placer en la inteligencia. Según de Timoteo 2:23, que dice: evita contiendas necias. ¿Por qué? Porque no
edifica. La palabra no es para contienda, amados hermanos. La palabra no es para decir yo sé más que tú. La palabra es para exhortar. La palabra es para hacer que el desviado del camino vuelva al camino de Dios. La palabra por sí misma tiene poder. Y la palabra se traduce en dos vocablos, en logos y en rema. Logos, en primera de Juan, en el principio era el logos, y el logos estaba con Dios, y el logos era Dios. Juan 1:14, y el logos se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Quién era la palabra? Jesucristo. ¿Amén? Y cuando se traduce palabra como rema, es la palabra escrita. La palabra tiene poder. Nosotros somos emisarios de esa palabra. Amén. Verso 5 de 1 de Timoteo capítulo 6. Por eso me gusta analizar verso por verso, ¿no? Sigamos. Dice: discusiones necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de tales. ¿Qué dice la palabra? Apártate de esos hombres necios. ¿Cómo son esos hombres necios? Son faltos de entendimiento, son corruptos, son privados de la verdad. Pero principalmente tú te das cuenta que esos hombres son así porque toman a la piedad o a la religión como una fuente de ganancia, de enriquecimiento, ¿no? Estos causan peleas, rencillas, calumnias, malos pensamientos. Están siempre en pelea. Entonces, amados hermanos, de estos falsos maestros son motivados por el dinero, que usan a la fe como un medio para beneficiarse económicamente. Hay que tener mucho cuidado con eso y hay que tener mucho temor. La fe no es un medio de ganancia económica. Y el Señor advierte claramente en estos versos que estamos leyendo. Entonces, vamos a la sana doctrina. Y es importante por eso que cada uno de nosotros, amados hermanos, hagamos nuestros propios estudios bíblicos, escudriñemos la palabra, analicemos verso por verso, contrastemos. Si podemos irnos a la fuente original, que el Nuevo Testamento es el griego, mucho mejor. Amén. Entonces, verso 6 de 1 de Timoteo capítulo 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Miren, en Nueva Traducción Viviente me gusta más. Dice, lo he leído en Reina Valera. En Nueva Traducción Viviente dice: lo mejor que puede ganar uno es vivir con Dios y estar contento. ¡Wow! Eso es lo mejor que podemos ganar. Uno a veces piensa, no, pero me falta tal cosa, pero vivo en carencia. Tenemos a Dios, lo tenemos todo. Y si Dios nos dio algo, gracias, Señor. Bendigo este plato de comida, bendigo esta ropita que con mucho cariño me ha dado Dios, con mucho amor. Dice la palabra: si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Muchas personas, a pesar de las tribulaciones, a pesar de las circunstancias difíciles, nunca han doblado su corazón, nunca han desviado su corazón, nunca han doblado sus rodillas a Baal, y siempre han estado contentos con Dios, dando gracias en las buenas, en las malas y en las peores, en las vacas gordas, flacas y muy flacas. Dios no es deudor de nadie, amados hermanos. Estate contento, agradecido, ten un corazón agradecido. Lo poco que tienes, dalo con mucho amor. El Señor no es deudor de nadie. Versos 7 y 8. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo estemos satisfechos. Amén.
Vinimos desnudos, nos iremos desnudos. Entonces, teniendo sustento, abrigo, teniendo ropa y comida, estemos satisfechos. Muchas veces la publicidad, las redes sociales nos pintan muchas cosas y nos hacen vivir descontentos, insatisfechos. Ese es el negocio de la publicidad. Que te sientas descontento, insatisfecho, que te falta. No, amados hermanos. Teniendo a Dios lo tenemos todo. Entonces, sí haz tesoros en este mundo. Utiliza lo que Dios te ha dado para ganar almas para Cristo. Acumula tesoros donde ni el moho ni la polilla lo corrompen. Amén. Entonces, Job 1:21 que decía, de donde vinimos, al mismo lugar iremos, ¿no? Entonces, sigamos. 1 Timoteo 6:9. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Amados hermanos, el deseo de enriquecerse nos muestra como algo tentativo, ¿no? Y nos hace que tropecemos, que caigamos en lazo. Porque el deseo de enriquecerse hace que muchos hombres caigan en destrucción y en perdición. Hay que tener mucho cuidado con la ambición, con la avaricia. Muchas veces eso nos ciega a ver lo que viene delante. Y por actuar con esa ambición, por actuar con esa codicia, muchas veces nos equivocamos y cometemos grandes errores. Entonces, la avaricia conduce a muchos peligros por medio de la tentación, a trampas engañosas, a deseos insatisfechos que lo único que hacen es destruir la vida, ¿no? En Mateo 6:24 que decía, no pueden servir a Dios y a las riquezas. En Lucas 12:15 dice, mirad, guárdense de la avaricia. Amén. Y por último, el verso 10 de 1 Timoteo 6. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extravieron de la fe y fueron atormentados con muchos dolores. ¿Qué nos está diciendo? ¿Que el dinero es malo? No. El amor al dinero es malo. El dinero es un buen siervo, pero es un mal amo. ¿Amén? Entonces, lo que provoca todos los males es el amor al dinero, porque provoca sufrimiento espiritual. Así que, amados hermanos, haciendo una recapitulación, debemos de vivir en integridad en cualquier rol. En nuestras labores, en nuestra sociedad, debemos de honrar a los superiores, demostrando que el carácter de Cristo está en nosotros. Debemos de buscar la piedad, no las riquezas. Y hay que tener mucho cuidado porque el Evangelio no es un medio para enriquecerse, sino es un medio para vivir en santidad. Practiquemos el contentamiento. Hay que estar satisfechos con lo que tenemos, eso es lo que nos produce una paz verdadera. Hay que identificar también falsas enseñanzas. No todo el que dice, Señor, Señor, vengo en nombre de Dios, está conforme a la sana doctrina. Y hay que cuidar nuestro corazón del amor al dinero. Este amor nos puede hacer naufragar de la fe. Vamos a orar. Padre bello, cuán maravillosa es tu palabra, Señor. Cuán bueno eres mi Rey, que tú por medio de tu siervo Pablo, a Timoteo, le diste unas instrucciones claras
pero también esas instrucciones son para nosotros, Señor, porque tu palabra perdura por siempre, Señor. Ayúdanos, Padre, a estar contentos con lo que tenemos. Ayúdanos, mi Rey, a seguir la sana doctrina y a no desviarnos de la fe. Ayúdanos, Padre. Con tu Santo Espíritu, advirtiéndonos, lo podemos todo, Señor. Nos sometemos completamente a ti, mi Rey, y también honramos a nuestras autoridades. Venimos en nombre de Jesucristo. Amén. Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor.